¿Qué tal, amigos? Seguimos con el tema de potencia. En esta ocasión vamos a resolver el problema que se encuentra en la página 126 de su manual. Y el problema dice lo siguiente: calcular la potencia que se necesita para elevar este carrito con piedras arriba, suponiendo que el carrito comienza a moverse desde abajo del plano inclinado hasta la parte más alta. La rampa mide 6 metros y la altura es de 3.5 metros. Pero conocemos algunos datos. Primero conocemos el dato de la masa. Sabemos que la masa de todo el carrito con las piedras es de 50 kilogramos. También sabemos que la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Y el tiempo que tardó en mover esas piedras va a ser de 1 minuto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Tenemos que considerar nuestro diagrama de fuerzas en base a este arreglo de aquí. Y observa que si colocamos el diagrama de fuerzas de forma inclinada como está aquí en el plano inclinado, pues la fuerza normal correspondería al eje Y. La fuerza con la que se está jalando el carrito es completamente en la dirección X. Y ojo, como yo puedo elegir libremente mi sistema de coordenadas, esta vez voy a elegir el sistema de coordenadas en la dirección X positiva hacia aquel lado. Hacia aquel lado va a ser mi dirección X positiva, no va a ser hacia acá. Y tú puedes decir, ¿pero con qué derecho haces eso? Fíjate, con el siguiente derecho. Si tú ves un fenómeno físico que se está desarrollando enfrente de ti, tú vas a trazar tu eje de coordenadas, eje X, eje Y. Y si tú lo ves en un espejo, o todavía mejor, si te cambias de lado, es decir, si te vienes de este lado, tú vas a ver el fenómeno acá. Y tu sistema se va a cambiar. Entonces, va a ser el mismo fenómeno, únicamente que lo estás viendo desde un marco de referencia distinto, pero el fenómeno es el mismo. Es lo que estamos haciendo en este punto de la construcción del diagrama de fuerzas. Y bueno, tenemos nuestra fuerza de fricción que siempre va en sentido negativo y nuestro peso que esta vez va a tener una componente en X y una componente en Y. Bueno, primero, el primer problema es encontrar este ángulo de elevación del plano inclinado. Y para ello tenemos que utilizar los datos de las dimensiones del problema. Sabemos que la longitud de la rampa es de 6 metros. Sabemos que la altura es de 3.5 metros. Entonces fíjate, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Pues el seno. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura h, entre la longitud L. ¿Y cómo despejamos ahí el ángulo? Pues con la función inversa. El ángulo va a ser igual a seno a la menos 1, o más correctamente, arcoseno de h entre L. Muy bien, hay que sustituir. Arcoseno, ¿cuánto vale h? 3.5 metros. Entre L, 6 metros. Los metros se me eliminan con los metros y me quedaría arcoseno de 3.5 entre 6. Únicamente 3.5 entre 6. Bueno, haciendo esa división y calculando la función arcoseno, tú vas a obtener aproximadamente un ángulo de 35.68 grados. Y este resultado vamos a guardarlo porque lo vamos a necesitar en la descomposición de las fuerzas. Una vez calculado el ángulo, lo guardamos por este lado, por acá, 35.68 grados. Ahora procedemos a realizar una suma de fuerzas en la dirección en la cual ocurre el movimiento. Esto es, en la dirección X. Considerando, pon mucha atención en esta parte, considerando la dirección positiva hacia acá. Vamos a ponerle aquí con color verde, que es la dirección positiva. Muy bien. Suma de fuerzas en X. La primera fuerza en la dirección X positiva que tengo es la fuerza de tirón, F. Por lo tanto, la fricción va a ser negativa, menos la fricción dinámica. Y también fíjate, una componente del peso va a ser negativa. ¿Qué componente?
Pues la que tiene el seno, porque el seno del ángulo es el cateto opuesto entre hipotenusa, y a mí me interesa el cateto opuesto. Entonces sería menos mg por el seno del ángulo. Y como es en la dirección x, pues esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección x. Según el problema, nosotros conocemos la tasa de aceleración, es de 1 metro por segundo al cuadrado, y no conocemos esta fuerza de tirón, por lo tanto hay que despejarla de esta suma de fuerzas. Fíjate, despejando F me quedaría F mayúscula es igual a masa por aceleración en x. Este término está con signo negativo, pues sería entonces más fuerza de fricción dinámica, signo negativo, lo paso más mg seno del ángulo. Muy bien, y ahora fíjate, nosotros conocemos cuál es la expresión de la fricción dinámica. La fricción dinámica es igual a una fuerza normal N por un coeficiente de fricción dinámico. Pues hay que sustituir esto aquí. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración en x más mu d, coeficiente de fricción dinámico, por la fuerza normal, más mg seno del ángulo. Muy bien. Tenemos una expresión que me va a permitir calcular el valor de la fuerza. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. La fuerza normal no sabemos cuánto vale. Es más, lo voy a poner con otro color para que quede bien claro que aún no conocemos cuánto vale la fuerza normal. ¿De dónde crees que va a salir el valor de la fuerza normal? De la suma de fuerzas en Y. Ahora hacemos suma de fuerzas en el eje Y. Y fíjate, tengo la fuerza normal completamente hacia arriba, N, menos una partecita del peso únicamente. ¿Qué partecita del peso? Pues la que le corresponde al cateto adyacente, al coseno. Menos mg coseno del ángulo. Y como la caja no se está moviendo en el eje Y, pues no va a haber aceleración. Y si no hay aceleración, el término es 0. El término está restando, lo paso sumando al otro lado, y me quedaría que la fuerza normal es igual a mg por el coseno del ángulo. Muy bien, correcto. Ya tengo la expresión para la fuerza normal. ¿Qué hacemos? Pues la sustituimos aquí. En vez de poner fuerza normal, vamos a poner mg por el coseno del ángulo. ¿Cómo nos quedaría? F va a ser igual a masa por aceleración en x más coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. ¿Pero cuánto vale la fuerza normal? Vale mg coseno del ángulo más mg seno del ángulo. Y fíjate, ¿quién es la fuerza normal? Mg coseno del ángulo. Todo esto es n, y ya lo sustituyo. Seguimos con nuestros malabares algebraicos, y ahora es momento de recordar una técnica que viste en Matemáticas 2, la factorización. Tengo mg aquí, tengo mg aquí, y aquí tengo nada más m. Por lo tanto, yo puedo factorizar, mucho ojo, puedo factorizar mg y mg de estos dos términos que están aquí. Y me quedaría así. Fuerza es igual a masa por aceleración en x más, voy a factorizar mg. Aquí está. mg. ¿Y por qué tengo que multiplicar mg para que me dé todo esto de aquí? O en otras palabras, ¿qué me falta poner aquí para obtener todo esto? Ah, pues me falta el coeficiente de fricción dinámico, este ya, y el coseno del ángulo. Más, ¿qué me falta aquí para obtenerlo de acá? La m ya, la g ya, pues me falta nada más el seno del ángulo. Y esta sería mi expresión para la fuerza. Una vez obtenida la expresión para la magnitud de la fuerza, F va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Ahora recordamos la definición de trabajo. Lo voy a anotar por acá. Recuerda que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo.
Ese va a ser el trabajo. Y también vamos a recordar otro concepto, el de la potencia, que dice que la potencia va a ser igual a el trabajo total entre el tiempo. Entonces fíjate, yo aquí con color verde indiqué los trabajos que tenemos. Primero, para la fuerza F, ¿cuál va a ser el trabajo? Pues va a ser esa fuerza F, fíjate que se está aplicando en dirección del movimiento, por lo tanto el término del coseno del ángulo va a ser 1, coseno de 0 es 1, multiplicado por el desplazamiento. Por eso, WF, trabajo de la fuerza, va a ser igual a esa fuerza F, todo esto que está aquí, por el desplazamiento. Pero esa fuerza no es la única que hace trabajo. También la fricción genera trabajo y también una parte del peso lo genera. Para el caso de la fricción, fíjate, la fuerza de fricción, ¿cómo se define? Recordemos que la fuerza de fricción dinámica se define como un coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Pero nosotros ya calculamos cuánto vale esa fuerza normal. Esa fuerza normal vale mg por el coseno del ángulo. Esta va a ser la fuerza normal. De manera que el trabajo que efectúa la fuerza de fricción, ¿qué ángulo tiene? 180 grados porque va en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, aquí le corresponde un signo negativo. Y su respectiva multiplicación por el desplazamiento. Y la última fuerza que genera trabajo es una componente del peso. Fíjate, ¿qué componente del peso genera trabajo? Pues únicamente la componente horizontal, la componente en X. Por lo tanto, esa componente yo la voy a relacionar con el seno. ¿La fuerza quién sería? Aquí la fuerza es el peso. Este seno representa que únicamente voy a quedarme con esta parte del peso, la parte horizontal, y la multiplico por el desplazamiento. ¿Qué signo llevará? Pues fíjate, como va en sentido negativo, según nuestro diagrama de fuerzas, pues también le corresponde un signo negativo. Ahora sí, mi trabajo total, ¿a qué va a ser igual? Pues a la suma de cada uno de estos trabajos. Vamos a sumarlo. Trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo del peso. Y tú te preguntarás, ¿y la fuerza normal dónde quedó? Fíjate, como la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y coseno de 90 es 0. Por lo tanto, como ya te lo habrá mencionado tu profesor y ya lo estudiaste tú en tu manual, la fuerza normal nunca genera trabajo. Vamos a sumar cada una de estas partes, fíjate. Trabajo total va a ser igual. Trabajo de la fuerza, pues hay que poner todo esto de aquí. Delta X, que multiplica a la masa por la aceleración en X, más mg, que multiplica a mu d, coseno del ángulo, más el seno del ángulo. Más la fuerza, el trabajo de fricción, el trabajo de la fricción, signo negativo. Le ponemos menos coeficiente de fricción dinámico por mg por el coseno del ángulo y el desplazamiento. ¿Qué otro término me queda? Más el trabajo del peso, pero el trabajo del peso resulta que es negativo. Entonces también sería menos mg por el seno del ángulo por el desplazamiento. Muy bien, y ahora ya que tenemos esta expresión general y total para el trabajo de todas las fuerzas de este sistema, vamos a utilizar la técnica de la multiplicación. Vamos a multiplicar este término por este término y fíjate, masa por aceleración en X por delta X me da este término de aquí. Más, voy a multiplicar este término, delta X, por mg por mu d coseno del ángulo y me da este término que tengo aquí. Más delta X por mg por el seno del ángulo y me da este término que tengo acá. ¿Qué fue lo que hice? Multipliqué todo contra todo, lo que tenía dentro de los paréntesis y de los corchetes. Ahora, tengo este término, que es el resultado de expandir esto, menos
mu de mg coseno del ángulo por delta x. Pues aquí lo pongo, menos mu de mg coseno del ángulo. Y me doy cuenta que este término es igual a este, pero con signo contrario. Por lo tanto, lo elimino. ¿Qué pasa después? Tengo que restarle menos mg seno del ángulo por delta x. Aquí está. Y me doy cuenta que también es igual al término que tengo arriba. Por lo tanto, se elimina. De manera que el trabajo total va a ser igual a la masa del carrito con las piedras por la aceleración del sistema por el desplazamiento. Fíjate todo lo que se simplificó la expresión. Bastante. Muy bien. Voy a borrar por aquí. No lo creerán, pero el papel borra mucho mejor que el borrador. Y después recordamos nuestra definición de potencia. La potencia es igual a el trabajo total entre el tiempo. ¿Mi trabajo total cuánto vale? Aquí está, mira. La masa por la aceleración en x por el desplazamiento entre el tiempo. ¿Qué me queda? Sustituir y hacer las cuentas correspondientes. La potencia va a ser igual la masa. 50 kilogramos. Aceleración en x. 1 metro por segundo al cuadrado. Distancia. 6 metros. Entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. Que eso serían 60 segundos. Por lo tanto, la potencia va a ser igual. Bueno, hay que hacer esa operación que está ahí. Vamos a ver. 50 por 6 entre 60. 5.0 watts de potencia. Esta sería la potencia que le estoy imprimiendo a mi carrito. Recuerda, este método que estamos utilizando es muy algebraico y hay que ser muy cuidadosos con los signos y con las multiplicaciones de las variables y de los términos algebraicos. Pero fíjate que resulta bastante útil. ¿Por qué? Porque este procedimiento algebraico nos ahorró todo este cuenterío que tenemos aquí, todas estas multiplicaciones. Al final de cuentas se cancelaron. Y si nosotros lo hacemos parte por parte, vamos a tener que estar haciendo cuentas en cada uno de los casos, que es válido. Si tú quieres utilizar ese método para evitar equivocarte, lo puedes utilizar. Pero a mí se me hace más práctico que estés utilizando las herramientas que estás viendo en tus diferentes matemáticas. Y mira, qué bonita ecuación obtuvimos. El trabajo es la multiplicación de la masa por la aceleración por el desplazamiento. Y la potencia es dividir ese trabajo entre el tiempo. Hay que seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase.